Hola, en el episodio de hoy vas a escuchar una conversación en español muy natural. Hoy yo voy a estar hablando con alguien de Venezuela. Hablaremos con Jesús, quien es un joven barbero, o sea que se dedica a toda la cuestión de el corte del pelo, la barba para los hombres, quien tiene una historia muy interesante que contar de cómo llegó a crear su propia empresa viniendo de Venezuela aquí en Colombia. Así que vas a escuchar vocabulario y expresiones y sobre todo un acento nuevo para ti. Así que pon mucha atención porque está muy interesante. Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Yo soy Andrea, tu profesora colombiana. Y yo soy Nate, un estudiante de Estados Unidos. Aquí vas a aprender español real de forma divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Pues primero les doy un poco de contexto. ¿Por qué tenemos a nuestro invitado especial hoy aquí? Porque él es el barbero de mis hermanos, de Miguel, que ustedes lo han visto aquí en el podcast antes, y mi hermano David, a quien también quizás han escuchado antes. Y ellos me contaron que, nuestro barbero tiene 24 años y tiene su propia barbería y él viene de Venezuela. Y me contaron más o menos como esta historia de emprendimiento. Y dije, oh, wow, es una historia chévere para que nos la comparta y ustedes la puedan escuchar. Y también porque quiero que ustedes puedan escuchar el acento de Venezuela. Entonces van a escuchar el acento colombiano y el acento de Venezuela. Así que sin más rodeos, bienvenido Jesús Sánchez. Gracias Jesús por estar aquí hoy. Hola, muchísimas gracias, Andrea. De verdad es un placer poder estar acá con ustedes, acompañándolos. Y también es un placer poder estar compartiendo un poco del tema del lenguaje también venezolano acá con Súper ustedes. bien. Pues bueno, Jesús, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de usted? ¿Ok? Cuéntenos un poquito. Usted nació en Venezuela. Sí. ¿En qué estado? ¿Por cuántos años vivió allá? Cuéntenos de su familia. Bueno, pues yo nací en Venezuela, en Barquisimeto, estado Lara. El tema Lara. acá en Colombia, todo es por Departamentos. departamento. En Venezuela es por estado. Entonces, yo soy del estado Lara, pero la capital del lugar, del estado, perdón, es Barquisimeto. Yo nací en el 2000, tengo 24 años, Ujú. viví hasta los 18 años en Venezuela, luego me vine a Colombia. Al primer lugar que llegué fue a Arauca, la capital araucana, en el llano de acá de Colombia. Ok. Tuve la oportunidad de... Porque los llanos están como hacia el lado Sí. de Venezuela. Ok, sí, de mi ciudad al lugar al que me fui, a Arauca, Ujú. era como que lo más cerca Ok. para poder llegar Ujú. y empezar como que todo esto desde cero por el tema de la situación en Venezuela por la que salimos. Ujú. Y ahí duré viviendo casi 3 años, tuve la oportunidad de conocer un poquito de la cultura, lo que es el llano, tanto en Venezuela como en Arauca, porque realmente están muy, muy pegados. Ah, sí, ahí la frontera están los llanos en Venezuela y la zona de los llanos en Sí, Colombia. totalmente. Entonces, aunque son dos países diferentes, es más o menos una cultura Sí, similar. exactamente. Realmente son costumbres, culturas realmente muy similares o muy parecidas. Ujú. Y pues la verdad muy bonito el tema por allá. Y bueno, para devolvernos un poquito más atrás, entonces, usted tiene 24 años, Ok, ha estado en Colombia hace 6 años, ¿verdad? ok, Porque sí, llegó a los 18. sí. Pero devolvámonos un poquito atrás en Venezuela. Toda su familia es de Venezuela. Sus papás, sus Sí, pues hermanos. digamos que el núcleo normal, papá, hermanos, sí, nosotros somos venezolanos. Ujú. Pero mi abuela, la mamá de mi papá, ella es de acá, de Bucaramanga, es santandereana. De Sí, Bucaramanga. sí. Vea. La mamá de mi papá es de acá y tenemos mucha familia acá realmente, sí, en Ok. Bucaramanga y en Colombia. Seguramente porque había familia aquí que en algún momento emigró hacia Venezuela. En este caso, Hicieron, mi abuela. su abuela estaba Sí, aquí y se fue para allá. correcto. Ok. Bueno, ustedes tienen que saber que eso pasa mucho. Por eso decimos que Venezuela y Colombia somos países hermanos, Sí, ¿no? parecido, sí, Sí, somos muy... hermanos. y eso sucede mucho y es que en nuestra familia también, porque yo tengo unos tíos que son de aquí, de Bucaramanga, pero se fueron en su juventud a A Venezuela Venezuela. a hacer vida allá y luego hace como 15 años se volvieron para acá. Y ustedes tienen que saber que la razón por la que eso pasó es porque
algún tiempo atrás, y esto ya lo hemos hablado antes, Venezuela era como el país más próspero de toda Latinoamérica. Entonces mucha gente de aquí, de Colombia, ¿no? Y de Sí, otros países, se iba hacia Venezuela. Como sí, hoy en día se van hacia Estados Unidos buscando oportunidad, se iban hacia Venezuela y hacían vida allá y luego eventualmente volvían. Pero bueno, entre otras cosas, sí. sabemos que hoy en día, desafortunadamente, la situación en Venezuela es complicada, ¿no? A nivel político y a nivel financiero. Entonces, es por Económica. esa razón, sí, económicamente, es por esa razón que muchas personas han decidido, pues salir, ¿no? Y Emigrar. emigrar. Y fue esa su motivación también. Sí, claro, realmente el tema era que en mi caso yo quería seguir estudiando, quería entrar a la universidad, quería estudiar derecho, pero lamentablemente por temas financieros no quise nunca empezar algo que no iba a poder terminar. Ujú, Entonces, realmente por eso salí del país como tal buscando nuevas oportunidades. ujú. Ya obviamente yo era barbero cuando estaba en Ok. Venezuela. Yo empecé como a los 14 años, más o menos, me enamoré de la barbería desde muy temprano, porque en el Ok. colegio donde yo estaba, en donde yo estudiaba, quedaba la que en ese entonces era la mejor barbería de mi ciudad. Se llama Chuchuguasa, todavía existe. ¿Cómo se llama? Chuchuguasa. Ok. Y era una barbería que estaba muy impulsada porque realmente lo que era el tema de los equipos de béisbol, de fútbol, de básquet, realmente los patrocinaban mucho. O sea, ellos eran los encargados de la imagen de los jugadores, cantantes, o sea, era algo muy bien. Y pues yo tuve la oportunidad de estudiar cerca y cada vez que me iba del colegio, que salía del colegio, iba allá, me cortaba allá y en que empezó como que ese sentimiento, me empecé A interesar a por... interesar y a introducir en el mundo de la barbería. Ok, entonces, ok, estando usted en el colegio a los 14 años, se empezó Sí, a interesar por este arte, ok. porque es un arte, ¿no? O Sí, sea, la verdad, cortar tal el cual. pelo no es como una tijera y ya, o No, sea, no, para nada. eso tiene su ciencia y su arte y Sí, ahorita vamos a hablar un un poco poco más más de del ese tema. tema, pero a los 14 años empezó usted a ir allá y entonces empezó a aprender por su Sí, cuenta, ¿sí? realmente me llama. Recuerdo que el chico que me cortaba se llamaba Darwin o se llama Darwin. No supe más nada de él. Pero con él me di cuenta que había la oportunidad de manejar tu tiempo, de poder hacer muchas cosas sin dejar de hacer dinero. En este caso él estudiaba, él trabajaba, era padre, o sea, el tiempo le daba para todo. Y me daba cuenta que, por ejemplo, los barberos de ese lugar, de esa barbería, todos tenían carro, moto. El tema era de que se vestían bien, gozaban de un ambiente laboral muy bonito, muy de compañerismo, de alegría. Me gustaba el tema de la energía que se emanaba o que se respiraba en ese lugar. Y, y pues poco a poco me fui como que familiarizando, preguntándole cosas, hasta que un día mi abuela, la que es de acá de Ujú. Bucaramanga, le dije que me regalara las máquinas, que me colaborara, porque Mm. ella fue peluquera y tuvo salón. Y pues Ah. sí, y de ahí empezó todo. Mm. Bueno, entonces usted empezó a los 14 años. Qué loco, porque eso es muy joven. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó aprender como muy bien para que usted ya empezara a trabajar en eso y a ganar Sí. dinero? O sea, cuando usted llegó aquí a Colombia a los 18 años, solo 4 años después, ¿usted ya había trabajado como barbero en Venezuela? Sí, claro, obviamente. O sea, usted en 2 años aprendió Yo creería que un año. en un año. Sí, realmente fue un año. O sea, a los 15 años usted ya Sí, empezó a hacer cortes de pelo en hombres y a generar dinero con eso. sí, a generar dinero y trabajaba. Y exactamente para ese tiempo, para ese momento, estaba el tema de la situación, y todo era muy complejo. El Mm. tema de, o sea, de la situación en general. La situación Y económica. realmente, sí, la situación económica. Y realmente fue un momento súper bien porque pude colaborar en el hogar, en mi casa. Entonces, sí, realmente fue muy bien haber encontrado la barbería en ese periodo de mi Claro, tiempo, la verdad. claro, porque aunque la gente no tuviera para comprar ciertas cosas, igual tenían que cortarse el pelo. No, realmente en Venezuela es una necesidad, o sea, es algo como que primordial. El venezolano se caracteriza, su gran mayoría, por Sí. cortarse el cabello mucho. O sea, ¿Cada cuánto en promedio se corta un hombre el pelo? semanal en Venezuela. ¿Cada semana? Cada 8 días, o sea, Ah, pero es que son vanidosos. bastante, la verdad, sí. Sí, la Sí. verdad, sí. Por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía como unos 50 clientes y esos Ok. 50 clientes iban desde el jueves hasta el domingo.
Ay, Más o vea. menos eran 50, 40, 60, Mm. alrededor de eso, de esa cantidad. Y eran muy continuos, siempre eran continuos. Entonces, como tal, se caracteriza mucho el venezolano por cortarse el cabello, por arreglarse bastante. Iba a decir, sí, o sea, yo solo sabía, pero no era consciente de que cada semana. Sí, Porque claro, si ya les empieza a crecer un poquito aquí al lado de la oreja, ya ya quieren quieren quitárselo. exactamente O con... acá tiene que estar perfecto, Sí, tal cual, le definido, gusta mucho. como el corte que usted tiene ahorita, ¿no? Como un desbastadito y así Sí, la la verdad, forma. sí. Pues sí, el tema es que las modas están cambiando continuamente, vuelven, se van, regresan, pero es algo que es como un círculo. Por Sí. ejemplo, hace mucho tiempo había una moda que ahorita también está y pues va rotando, pero en este caso ahorita la barbería se caracteriza por siempre estar arreglándose el corte, la barba, el tema del cerquillo, las definiciones. ¿Qué es el cerquillo? El cerquillo, hay mucho, por ejemplo, es como, esa moda más que todo es como de República Dominicana, de Puerto Rico, que es de de los cantantes de reggaetón, que ellos se marcan un cuadro acá. Mm, Entonces, a eso se le llama la barbería cerquillo. Y mm. cortes también, las Y patillas, también las se arreglan las cejas, cejas, la ¿cierto? barba, Acá, esta área acá. exactamente, todo lo que es la ceja, la barba. Interesante. Sí, ustedes tienen que saber que el hombre latino, en general, bueno, todos los latinos, hombres y mujeres, Sí, ¿no? en general. Somos muy vanidosos, como que nos arreglamos mucho, pero sí, yo sé que en Venezuela es como más importante, ¿no? Sí, Para los realmente el hombres. tema de la imagen. Aunque aquí en Colombia también. En este momento se está empezando como a crear esa cultura Sí, y yo creo que ¿cierto? es por el tema de las barberías, porque ya ahorita, por ejemplo, en mi caso, yo en este momento tengo clientes que van cada 8 días y ellos me cuentan y, o sea, naturalmente me dicen como que no, yo antes no hacía esto, o sea, antes uno se peluqueaba cada mes, el tema Sí. de que antes eran las señoras que cortaban, ahora con ustedes los barberos, uno como que está más continuamente cortándose. Y ahorita quiero que hablemos de un tema interesante y es el barbero como psicólogo, Sí, tal ¿cierto? cual. La verdad, sí. Es que Es ya muy real ese tema. se ha vuelto como una zona donde el hombre quiere ir para tener de pronto un escape Ese y estar con espacio. otros hombres y Sí, sentir esa camaradería y demás. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, usted a los 14 años empezó a cortar el pelo, a aprender este arte de la sí, barbería. En un año ya usted estaba trabajando y sí, ganando dinero con esto y adquiriendo más experiencia. Entonces, usted trabajó en Venezuela por 3 años más o menos en la sí, barbería mientras terminaba sus estudios sí, tal cual. de la secundaria. De la Entonces, secundaria. ¿usted se graduó de grado 11 o 12? De 11. 11. Ahí cumple ya los 18 años. 17, me gradué de 17. Ok. Recuerdo que en ese periodo de un año, que yo, desde que mi abuela me regaló la máquina hasta que comencé, yo recortaba o cortaba en mi casa. Y pues yo me acuerdo que yo hice un letrero súper grande en el frente de mi casa y lo pegué, lo plasmé ahí, como que se corta cabello gratis, se corta pelo gratis, literalmente fue así, textualmente. Y realmente empezaron a ir, y eso era horrible, o sea, eso era desastroso ¿Por qué? porque no sabía nada, o sea, yo nunca hice un curso, todo fue Ah, o sea, empíricamente. para usted Sí, empezar, usted gratis, o sea, sí, como total, o si lo sea, trasquilo sí, es gratis. exactamente. ¿Qué significa trasquilar? Trasquilar es que cortar mal, o sea, por ejemplo, si yo tengo acá estos dos mechones, se llama, y de repente este está aquí y el otro queda por aquí, o sea, queda más corto, eso es trasquilar, Sí, ¿no? tal cual. O como él decía, lo del cuadro acá, Que si no este, quede bien definido, que sí, quede o si este quedó torcido. más pequeño y este más abajo, eso es trasquilar, o sea, que queda uneven en inglés, que no queda igual. Bueno, entonces, ok, su letrero, entonces usted dijo, Sí, esta es mi práctica. sí, aquí comienzo y aquí termino. Y recuerdo que fue como un Ok. periodo de un año, un poco más o un poco menos, no recuerdo muy bien. Pero ya luego hice un letrero mucho más grande y decía el precio de cada cosa. Claro, claro. Y Y ya ya los que luego, lo conocían ya confiaban sí, en pues usted o digamos, desconfiaban. sí, digamos que el tema, por ser gratis, como que bueno, pasaba. Pero ya luego yo me di cuenta que iban semanal y era porque le estaba gustando ya. Y Ah, yo veía el cambio, yo me iba actualizando, como claro. que yo mismo iba puliendo esos errores continuamente que iba cortando. Y yo me di cuenta como que no, yo ya estoy bien, me siento bien y voy a cobrar. Y ahí empecé.
Interesante. Me imagino que usted veía videos en YouTube. Sí, tal cual. En aquel tiempo, 2015, tenía yo 14 años. 2015 recuerdo que en Venezuela se le dice cyber, acá le dicen internet, un lugar con computadoras, ¿ok? Bueno, entonces iba al cyber, me metía 2 horas, 1 hora y duraba viendo solamente tutoriales de barbería. Tutoriales, y cada tutorial duraba 45 minutos, 1 hora, y yo luego iba y plasmaba en mi casa lo que trataba Sí, sí, lo sí. que iba a ver. O sea, usted nunca realmente No, fue a aprender con otro barbero, todo fue muy empírico. exactamente. Súper Hasta chévere. hace algunos meses, en marzo, viajé a Bogotá y hice mi primer seminario, estuve en mi primera capacitación como barbero profesional. Qué Tuvieron que chévere. pasar casi 10 años para que pudiera tener la tranquilidad, la Claro. comodidad de poder empezar a educarme con lo que Digamos, sí, de más, manera más más profesional. profesional, tal cual. Oh, wow. Claro, porque usted empezó a los 14 y ya tiene 24. Sí, Entonces, no, súper interesante y chévere esa parte. Qué ok. chévere historia para recordar y contar, Sí, ¿no? es Entonces, bastante. usted ya se llenó ahí de bastante experiencia en Venezuela y a los 18 años, un año después de terminar ya el colegio, el grado 11, usted decide, me voy para Colombia. ¿A qué? ¿Por qué se vino para Colombia? ¿Y se vino solo? ¿Quedaron en Venezuela sus papás y su hermano? Entiendo que Sí. es un hermano. Pues bueno, cuando yo terminé el bachillerato, recuerdo muy bien algo que no puede, algo que para terminar, es que salí del colegio y comencé a trabajar en un centro comercial. Ahí el nivel era muchísimo más alto y ahí yo realmente lo que me hacía falta y en lo que yo estaba, digamos que más o menos, ahí fue donde aprendí tal cual. Me llené de personas muy interesantes, con mucho talento, o sea, mucho tiempo trabajando el tema de la peluquería, de la barbería y ahí me terminé como de forjar empíricamente, viendo, visualizando a personas y aprendiendo de cada técnica. Y entonces sí, en el centro comercial realmente como que terminé de pulir lo que me hacía falta, en lo que estaba más o menos, que no sabía muy bien. Y ya luego terminé ahí el periodo, y ya luego ahí sí fue cuando a los 18, ya luego un tiempo después me fui a Arauca. Ahí fue cuando me fui a Arauca y ahí fue cuando empezó todo este tema de vivir en el extranjero, en ser migrante. Aunque estábamos cerca, realmente uno siempre es migrante. Claro. ¿Y qué? Y duré casi 3 años en Arauca. Ahí realmente trabajé en 3 lugares diferentes. En uno duré más tiempo y realmente el tema por allá fue muy bonito. Aprendí muchas cosas, conocí personas muy importantes que realmente son amigos, que son muy, muy buenas personas y a las que le agradezco mucho en Arauca. Realmente estoy muy agradecido con Arauca, con las personas que conocí. Realmente mi desenlace o lo que está pasando ahorita en mi vida también se debe a muchas personas, o 3 o 4 personas que me colaboraron y estuvieron por allá siendo amigos, realmente. Y ya luego que estuve en Arauca casi por 3 años, me devolví a Venezuela. Estuve un tiempo en Venezuela, 5 meses exactamente. Exactamente estuve 5 meses. ¿Por qué se devolvió? Perdón la pregunta. El tema de la pandemia, eso fue como 2021, 2020, algo así. Si no estoy mal, creo que fue como en 2021. Me fui allá buscando, en ese momento me dieron la oportunidad de un trabajo. En Venezuela. Sí, yo estuve en Arauca casi 2 años y medio, algo así, 3 años. Luego me salió una oportunidad de trabajo en Venezuela con una tía de mi novia, con la que era en ese entonces mi novia, que es la mamá de mi hija. Entonces, ¿Tiene una hija? sí, tengo una hija de 8 años, cabe destacar. Sí, está grande. La Ok. tuve muy, muy pequeño, Tiene una hija a de los 8 años. 16 la tuve. Ya adelantó bastante trabajo. Yo Sí, hasta ahora estoy empezando. pero bueno, es muy bonito. Pero qué chévere, súper, porque Bueno, es un papá joven. muy joven. Cuando Qué cumpla chévere. 15 voy a tener 31, 30. Genial. Sí, muy, 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 Bueno, muy. ok, entonces usted se devolvió, ok, usted tenía una hija. Y Sí, claro, tiene sentido porque cuando usted tuvo su hija, justo ahí fue cuando usted empezó a trabajar eso. a Y los el, 16 el años. tema de la barbería llegó en el momento Indicado. indicado y más necesitado, literalmente. Claro, Y claro, bueno, claro. yo vivía con mi hija y con la que en ese entonces era mi pareja en Arauca. Salió la oportunidad de trabajo con su tía, me fui,
duré 5 meses allá, se acabó, el tema era momentáneo, era por un corto tiempo, desde el principio me lo dijeron. Ya luego estuve ahí, logré, digamos que por suerte, no sé cómo se podría decir, pero en Venezuela, que uno pueda ahorrar, llegar allá un tiempo, trabajar, ahorrar, Mm, logré hacer eso, claro. gracias a esa oportunidad que me dieron. Y yo dije, bueno, yo me quiero ir nuevamente, pero yo no quiero volver a llegar a Arauca. Mm. Realmente quise moverme de sitio, ya no me sentía como que tan bien allá. O sea, en el tema de la barbería, sentía que pues, como el tema del llano, o sea, era más de llano, otra cosa podría funcionar, Usted pero en mi... quería algo más de ciudad. Sí, exactamente, yo soy de ciudad, yo no soy de llano. Entonces, digamos que por eso pudo haber habido algo ahí. Quiero explicarles algo. Los llanos orientales, como lo ¿Ok? llamamos nosotros, es una zona, llano significa como plano. Llano, píntate como un valle, ¿sí? Como Ok. extensiones de tierra. Entonces, esta es una área en Colombia y en Venezuela, para que ustedes lo entiendan, los llanos, que son como sabanas, es muy grande, hay muchos animales bonitos, la naturaleza es hermosa, Sí, pero tal es cual. más como rural, Rural, sí, ¿cierto? tal Es cual. más como de pueblos pequeños, no hay tanta esa cultura de ciudad, porque no hay ciudades No, grandes, ¿no? realmente no. Entonces usted quería un cambio, Sí, por eso ya había estado un Bucaramanga. tiempo ahí y pues no había logrado lo que quería y quería cambiar. Bueno, Entonces, ¿y qué era lo que usted quería? pues quería tener mi negocio, quería Mm, poder tener una mejor calidad de vida. Estaba persiguiendo algo que tenía proyectado, que era una barbería, poder ser mi propio jefe. mm. Y ahí comenzó todo. Cuando me vengo de Venezuela, llegó Arauca y saludo. Ahí en ese momento quedaron mi mamá y mi papá y ellos vivían con nosotros en Arauca. Entonces yo vuelvo y yo digo, bueno, yo voy a pasar por allá. Estuve como una semana y ya luego arranqué. Desde el principio yo quería viajar, era a Medellín. Ah, ¿Ok? Yo desde Venezuela yo reuní, tenía lo que tenía, yo me voy a Medellín. En Medellín no tenía literalmente a nadie, nada, no conocía a nadie. Llegué a Arauca y con unos clientes, visítanos, me dijeron, no, visítanos, que estamos por acá. Ellos también tenían una peluquería, pero de animales, canina y felina. mm, Y bueno, ellos pasa por acá, los vi, hablamos, entonces me comentaron que se venían a Bucaramanga a montar el negocio acá y pues a empezar una vida por acá también. Y necesitaban, uno de ellos se venía en moto y necesitaba que alguien le colaborara manejando. Y me dijo, Jesús, ¿por qué no te vas conmigo? Y pues estamos allá en Bucaramanga, si te gusta bien y si no te gusta, pues estás más cerca. Pero pues para que me colabores. Y realmente eran amigos, mm. eran personas súper bien conmigo y el amor era como que genuino, la amistad. Sí. Entonces yo le dije que sí, yo iba para Medellín, me vine hasta acá, o sea, yo como que bueno, está bien. Y nos vinimos en moto, duramos como 5 días, 4 días viajando, conocí Boyacá, muchos lugares, hicimos parada, la verdad el viaje estuvo súper cool, Chévere. sí, la verdad fue muy bonito. Y ya luego llegamos acá y pues el tema fue totalmente diferente a lo que ya veníamos de Arauca, era una Claro. ciudad, todo era más complejo, digamos que un poco más difícil, Y, pero pues, y ahí comenzamos. usted llegó acá, qué interesante, porque usted tenía el plan como de abrir su barbería en Medellín, que O es de un, llegar allá, de sí, llegar o de allá. llegar y mirar, Ok, sí, pero exactamente. no estaba en los planes acá, No, Bucaramanga Bucaramanga. para nada. Aunque Se mi abuela vino, fuera de acá. sí, se Aunque mi abuela vino, fuera de acá y tuviera familia acá, no. pero su abuela no está acá, No, ella no está acá. está Ella, allá. ella se estableció en Ah, Venezuela. ok. Hoy en este momento vive en Caracas. Ok. Usted se vino acá como por aventura con sus Ok. amigos, como vamos a hacer un viaje por carretera y me estoy un tiempo en Bucaramanga y se terminó quedando. Sí, no, él me dijo como que vas, pruebas allá si te gusta, la ciudad es muy bonita, es la ciudad bonita, me dijo. O Ujú. sea, es la ciudad de los parques, es muy bonita. Él me comentó un poco de la ciudad, yo no la conocía. Y yo le dije, bueno, vamos, yo te colaboro y pues y conozco. Y pues realmente sucedió. Duramos 4 o 5 días viajando, nos pasaron un montón de cosas, tanto malas como muy bonitas y buenas. Y llegamos acá, empecé a trabajar en un lugar. Ah, usted llegó, buscó trabajo Sí, como exactamente. barbero y empezó a trabajar. Ujú. Sí, yo llegué acá, me establecí en Florida Blanca, cuando Ujú, llegué acá, ujú, en Cañaveral. mm. Ahí encontré una habitación, empecé a vivir ahí y ya empecé a buscar trabajo, encontré trabajo cerca de ahí, en Florida. Ahí duré literalmente una semana. Mm. Empecé un domingo y renuncié el otro domingo. ¿Por qué? No, porque no me gustaba el tema no me gustaba el sitio en donde estaba la barbería, sentía que era muy poca
la gente que llegaba al sitio, el trabajo. Entonces eran muchos, entonces yo como que no, acá no es el lugar. Y pues seguí, llegué a otro lugar que fue en el Diamante 2. Llegué ahí y pues ahí duré un tiempo y ahí la vida sí se empezó a poner a arreglar un poquito. O sea, usted llegó a ese otro segundo trabajo Sí, exactamente. y ya sí había Sí, más clientes, ganaba. estaba un poquito mejor. Mejor. Obviamente el principio fue muy difícil, Claro. pero pues sí se veía un mejor futuro ahí estando en ese lugar. Y ahí duré 1 año y 2 meses. Trabajé ahí por un tiempo, realmente estuve ahí. ¿Podía ahorrar usted algo o todo se le iba como en sus gastos personales? En los primeros 4 o 5 meses, digamos que fue un poquito complejo el tema de llegar acá, de estar acá, de todos los gastos que conlleva la ciudad. Y luego ya empecé como que a pisar más fuerte, la clientela iba aumentando y todo se empezó a mejorar, como a los 4 o 5 meses más o menos. Y ya luego sí me daba sí podía ahorrar. Me acuerdo que podía ahorrar, empecé a ahorrar ahí, a ahorrar. Duré como 8 meses ahorrando y logré juntar un poco de dinero y monté una barbería en Girón. Ah, usted abrió entonces Mi primera barbería. su primera barbería. Yo tenía un poco de dinero juntado y a un amigo de Arauca también, un cliente, en este caso yo le pedí un dinero prestado y esa persona me dijo como que sí, Jesús, yo te conozco. Una persona que conocí en un lapso de 2 años y meses, 2 años y Sí. 7 meses, o sea, fue mi cliente, él fue mi cliente durante ese tiempo, me conoció y yo le toqué la puerta. Y con eso usted pudo empezar. Sí, y yo le toqué. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años tenía usted? ¿Ya como 22? Eso fue como sí, Hace- tenía como 22 años. ¿Hace 2 años? Sí, hace Entiendo 2 años. que cuando usted abrió su primera barbería en este barrio, el Diamante 2, eso fue hace 2 años. Sí, yo trabajaba en el Diamante 2 y cuando monté la barbería me fui hasta Girón, Ah, Girón. Sí, al sí. poblado de Girón, que es un barrio que queda, se podría decir que otra Sí, ciudad, es otra, como una mini ciudad cerca de Bucaramanga. algo así, bueno, entonces que está cerca y allá fui. ¿Y cómo le Estuve fue en ese allá realmente, primer emprendimiento? no, fue totalmente de aprendizaje. Sí. Fue solamente de aprender, de chocar, y de empezar desde cero nuevamente, porque realmente el lugar duro abierto fueron 3 meses solamente. Pero ¿por qué tuvo que cerrar? ¿Casi no venían clientes? No, o sea, Era muy solo. había mucha competencia. Ah, No sé, realmente cometí errores que luego pasaron factura. El tema de que claro. me fui muy lejos, trabajaba en Bucaramanga, me fui hasta Girón. Los clientes que ya tenía, de un 100% se me fueron, yo diría que un 17%. O sea, el otro 83% se fumó, no Se fueron. perdió. Sí, obviamente porque estaba Porque muy les lejos. quedaba muy lejos. Muy lejos, estaba Claro, muy lejos. no iban a manejar desde Bucaramanga hasta Hasta allá, Girón, que era muy son difícil. como 30 minutos. En carro sí, más o menos eso, sí. Ajá. En moto, un poco Tal vez más. menos Un o poco más, menos. sí. Ya luego duré 3 meses ahí y listo, yo dije, no, acá tampoco es. Me hice las cosas mal, me vine, o sea, me apresuré, yo quería hacer las cosas. Porque yo realmente con el dinero que tenía juntado y que quité prestado, yo me iba a ir a Estados Unidos. Yo iba a Ay, migrar a sí. Estados Unidos, que Usted es en ese un momento, muchacho de muchos planes, de muchas ideas. sí, Siempre está buscando. en ese ¿Qué momento, puedo hacer? sí, literalmente, estaba el tema de irse por el Darién, por el Hueco. Ay, Dios mío. Sí, ¿Usted lo consideró? y sí, lo consideré. No invente. Iba a ir con un primo, lamentablemente a última hora mi primo me dijo, Jesús, no puedo viajar. Bueno, yo diría Sí, afortunadamente. sí, ¿no? afortunadamente, Hoy sí, en día, realmente. afortunadamente. En aquel momento no se pudo, lamentablemente, pero ahorita, Y afortunadamente, miremos cómo son los planes que uno Cambian. tiene, no son y pero los cambia planes de Dios o de la vida, de la vida. como se quieran Dios. ver. Pero en el momento usted dice, no se me dieron las cosas, no me pude ir a Estados Unidos por el Darién. ¿Ok? Y resulta que mire hoy en día Sí, las puertas que se le abrieron. Es que se Era me porque abrieron su todo. destino era otro. Otro y estar acá, igual con el Sí. tema de Medellín y ya Sí. luego que me vine acá. Bueno, entonces yo me iba a ir allá y mi primo a última hora me dijo que no podía viajar y yo no quería viajar solo. Claro. Y opté por montar la barbería en Girón, en el poblado.
¿ok? Fue por eso. Exactamente. Yo dije, bueno, yo me voy a quedar acá, voy a montar la barbería. La cerré cuando pasaron 3 meses, no me dio. Empecé desde cero, gasté todo mi dinero, debía un dinero, estaba endeudado. O sea, usted volvió a ser empleado otra vez para Exactamente. volver a ahorrar. Exactamente. Yo me acuerdo que volví, estaba endeudado. El dinero que yo había logrado conseguir en ese periodo de tiempo lo perdí. Compré todas las cosas. Bueno, luego me fui a Cabecera, acá en Bucaramanga. De ahí del poblado me fui como empleado a Cabecera. Ahí duré también solamente una semana. No quise estar más ahí, no me gustó el ambiente. Y me fui a Provenza, que es en donde ahorita tengo mi barbería. Y ahí duré trabajando año y 2 meses también. Y ya luego monté el local, que ya ahorita en este momento ya tiene un año desde que lo abrí. Y ha sido totalmente un éxito. Interesante. Oh, Sí, wow, o qué sea, han sido historia. varias cosas, muchas cosas. Qué historia. Sí, O sea, usted ha vivido y experimentado sí, tanto en tan solo 6 años. sí, Pero, muchas cosas. pero, Ser migrante conlleva ese tipo de situaciones. pero me impresiona muchísimo y respeto y admiro muchísimo su capacidad de perseverancia. O sea, como que me caí, bueno, vuelvo y Sí, empiezo. era Perdí ahí. el dinero, vuelvo y trabajo como empleado y voy a ahorrar de nuevo y voy a empezar otra vez. O sea, usted nunca desistió, ¿no? No, nada, para nada. Y, No podía fracasar. O sea, realmente tenía a mi nena ya. claro, Aparte, pues mi mamá y mi papá, todo el tema. O sea, no había oportunidad para cometer más errores. claro, Y si claro. cometía errores eran nuevos. No podía seguir cometiendo los mismos Los errores. mismos errores. Entonces eso fue como que lo que me ayudó también un poquito a haber pasado por tantas circunstancias y situaciones Sí. para poder haber montado el local con las ideas que tuve, Mm. con esas cosas, o sea, ¿cómo le diría? No me llegan Todos las los palabras. aprendizajes que usted Exactamente, reunió ya los pudo plantar en este nuevo lugar y exactamente. ya por fin está cumpliendo ese sueño. Sí, de a poco. Realmente Ajá. ya el lugar tiene un año, ya cumplimos el domingo. Bueno, y ahora yo quiero que ya para ir terminando, porque como siempre digo, lástima que sea solo media hora, Sí, porque quisiera seguir hablando con todos los invitados, pero ya para ir cerrando, Jesús, yo entiendo que usted trabaja de lunes a domingo, solamente de descansó el día martes. hoy es martes, Ok, que estamos acá sí, porque está exactamente. descansando, pero usted trabaja de qué hora a qué hora. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Yo recuerdo que mi hermano Miguel me dijo, no, es que ese muchacho es muy trabajador. Él me ha cortado el pelo un domingo a las 9 de la noche. A las 10 de la noche. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, wow, se nota que usted ha puesto pues el trabajo que se requiere Sí, para llegar a esa posición de sí, claro, éxito, ¿no? obviamente. Realmente me ha tocado Y trabajar es y solo trabajar. usted, corte pelo todo el día, Sí, haga todo de pie, un cliente tras el otro, tras el otro. sí, ¿Cuántos realmente. clientes tiene al día más o Pues menos? yo trabajo en mi barbería, en el local. Yo trabajo con un sistema de citas. Yo trabajo por medio de una aplicación. Aplicación. Por una aplicación, los clientes se registran y ya ellos pueden agendar onlinemente desde su celular, desde casa, de cualquier lugar. Y el tema es que mi servicio es personalizado. Realmente yo saco una hora de mi tiempo para dedicársela a cada cliente. Ujú, ujú. Entonces yo también, esas cosas, desde que yo llegué ahí, estuve trabajando de esa misma manera. Entonces siento que a los clientes, al público que tengo, a los clientes que tengo, les ha gustado ese tema, que ellos Sí. sienten que está el espacio para ellos, que está respetado su espacio, su lugar, que ellos llegan, no esperan, si esperan, esperan 5 o 10 minutos como máximo. Ujú. Entonces ese tipo de cosas son como plus que Claro, a los clientes les gusta, porque realmente 24 horas ahorita no alcanzan para todas las cosas que necesitamos hacer en un día. claro, claro. Y eso es algo que quería resaltar y que me pareció muy interesante porque lo estuve hablando con mi hermano Miguel, que Miguel y mi otro hermano David, como dije, son clientes de Jesús. E incluso algo interesante que usted tiene que saber, tenemos un primo que Ok, llegó acá a la ciudad y él también corta pelo. Y yo les dije lo a ellos, conozco. bueno, usted Ya lo lo conoció, conozco, sí, A Carlitos. sí. Yo les dije a ellos, ay, oiga, como llegó Carlitos, ustedes deberían cortarse el pelo con él. Y los dos me contestaron lo mismo, no, señores, el barbero no No se se cambia. cambia Me nada. dijeron, no, yo ya me casé con mi barbero y el barbero no se cambia.
Y yo hablaba con No ellos. se pueden cambiar porque hay muchos secretos que se pueden revelar. Y, No, mentira. porque ya si se Sí, va, sí. revelo su vida. No. Pero ellos me contaban, y lo he hablado con otros primos y amigos, y sí ellos sienten que su barbero es un amigo, casi como un psicólogo, una persona con la que, como usted decía, voy una vez a la semana, me siento allá, tengo una persona que por una hora me arregla el pelo, me consiente, me arregla la barba, y yo puedo expresarme y hablar Tal de cual. cosas con otro hombre que quizás yo no puedo hablar con mi novia, con mi esposa o con mi familia, Con mi madre, o sea, cosas muy como que van y personales. se Sí, desahogan, realmente ¿cierto? sí. El tema Entonces, del el espacio en la barbería es como que muy, muy bonito, muy personal. Y eso es lo que yo he tratado de buscar, cuidar en mi local, en la barbería. Que el cliente sepa que él puede hablar, puede contarme y que tenemos el espacio y como que hay esa privacidad también, porque exactamente. claro, a veces de repente llega un cliente, pero son 10 minutos máximo, Sí. pero sí hay como unos 40 minutos del barbero con el cliente y su espacio y se siente escuchado. Exactamente, sí. Y Entonces, el tema de la música que le gusta. Por ejemplo, estando trabajando así, me he dado cuenta que realmente todos los seres humanos tenemos gustos totalmente diferentes y no nos parecemos en nada. Por ejemplo, en la música. He escuchado desde baladas, tango, tango. jóvenes de 15 años que me han dicho, bro, a mí me gusta el tango. Y Ah, yo nunca en mi vida había escuchado el tango. Rock pesado, cosas así. Y yo, entonces usted les va cambiando la lo que música. por ejemplo, yo coloco en el televisor, ellos colocan la música que quieren en el teléfono. Entonces Claro. ellos, o sea, es ese Es espacio muy de ser premium. yo, El servicio es muy exactamente, sí. premium. Pues eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde el principio. Claro, claro, claro. No, Jesús, pues lo felicito, me alegro Gracias, de verdad, muchísimo. muchísimas gracias. Este éxito que usted ha tenido, obviamente, es por todo el trabajo tan arduo que usted ha dado. Tal vez hablemos en otra oportunidad para expandir más la Con historia, mucho gusto, claro que pero, sí. pero gracias por compartirnos todo esto y qué chévere, es una historia de vida muy bonita. Y bueno, ahora a ti que nos escuchas, ¿será que pudiste entender todo? Dinos en los comentarios. ¿Fue difícil entender a Jesús? ¿Qué te parece este acento? Dinos, ¿cuánto entendiste? ¿Qué es lo que te parece más interesante de esta historia? Queremos leer tus comentarios. Y recuerda, tú puedes ir a espanolistos.com y ahí vas a encontrar este episodio y tú puedes descargar la transcripción. Solo das clic y la recibes en tu correo. De esa manera puedes escuchar el episodio de nuevo y seguir la transcripción para encontrar palabras y expresiones nuevas. Bueno, pero ya tenemos que despedirnos lastimosamente, Jesús. Gracias por todo lo que nos compartió. Gracias a ustedes, realmente es muy, muy bonita la oportunidad y la invitación que ¿No? tuvieron el gesto. Y valoramos en su día de descanso que nos dé el tiempo. No, tranquila, Pero realmente. díganos, por favor, ¿cómo es su Instagram? ¿Cómo se llama la barbería y en dónde lo pueden seguir? Bueno, la barbería la puedes encontrar en Instagram como Don Corleone, Ujú. así tal cual. Aquí lo ponemos en pantalla y también está el link en la descripción. Si algún día tú vienes a Bucaramanga, te quieres cortar el pelo, pues tienes que Claro ir que a sí. Don Tienen que venir, Corleone sí, tienen que venir a cortarse el pelo a Bucaramanga, tienen que venir. y a tener una terapia psicológica también. Sí, Y bueno, si en general quieres como por curiosidad ver cómo es este arte de la barbería, pues también puedes ir al Instagram y revisarlo. Entonces ya con eso, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, Jesús. gracias a ustedes. Y ya entonces nos vamos. Chao, Chao, bye chao. bye.